como un escudo social y económico para hacer frente a la pandemia y a la recuperación posterior. Así ha presentado el Gobierno de coalición de la Junta los que son sus primeros presupuestos autonómicos. Son los más voluminosos en la historia de Castilla y León y estarán condicionados por lo que vayamos viviendo. $12.291 millones de euros es la cifra a la que ascienden los primeros presupuestos del Gobierno de coalición. Los primeros también desde 2018. Crecen respecto a entonces un 13%. Son presupuestos responsables, dice el Ejecutivo, sociales y diseñados para afrontar la pandemia y la recuperación posterior. Hola, ¿cómo están? Según sus propias palabras, Castilla y León se dota con estos presupuestos de un escudo social y también económico. Son los más elevados en la historia de nuestra comunidad. Sube el apartado de sanidad, como era de esperar. Crece el gasto social. Sube también la inversión y no se tocan los impuestos. Ana Rayaces, ¿cómo ha sido posible todo esto? Sí, el próximo año habrá más dinero para educación, para sanidad, para servicios sociales y atención. Todo ello sin subir los impuestos ni a las familias, ni a las pequeñas empresas, ni a los autónomos. ¿Cuál es la fórmula mágica? Pues dice el consejero de Economía que Castilla y León tenía menor deuda, tenía más dinero ahorrado que otras comunidades autónomas y este es el mejor momento para invertirlo. Las circunstancias no son las soñadas. Y el presupuesto pues nos gustaría que fuera de otra manera, pero en estos momentos, con la realidad que tenemos, es desde luego un presupuesto realista. Una de las comunidades, después de Asturias, que mayor porcentaje dedican de su gasto a gasto social y no podía ser de otra manera. Los datos de contagios registran hoy, como ven, un ligero repunte. El descenso, aunque sigue siendo terrible la cifra, está en el número de fallecidos. La tendencia descendente es la que permitirá ir levantando restricciones. Palencia confía en llegar al umbral de 400 en 15 días. Ávila y Segovia desescalan en horas, pero con sabor agridulce. La hostelería puede abrir, pero cerradas perimetralmente, no tienen turistas. A la espera de su turno en Ponferrada, el sector se ha movilizado así esta mañana. Impactantes las imágenes que nos siguen llegando desde Argentina, desgarrada, sin consuelo, por la muerte de su estrella más fulgurante. El país ha decretado 3 días de luto oficial. La luz del Pelusa se apagó ayer por causas naturales, según la autopsia. El mundo sigue conmocionado y sus compatriotas rotos de dolor. En masa hacen cola para pasar por su capilla ardiente instalada en la Casa Rosada. Son imágenes en directo desde Buenos Aires. Esta mañana no hemos pasado tanto frío, pero en el sur nos hemos mojado un poco, Francisco. Así es, Alejandra. No sé tú, pero yo llevaba varios días saliendo por las mañanas de casa, encogido de frío. Hoy por lo menos hemos salido con otra sensación. Esas nubes que hacían que no bajaran tanto las temperaturas nos han dejado ya algunas lluvias, sobre todo en la mitad sur, se van a ir extendiendo por la tarde. Lo peor está siendo en el sistema central. Allí siguen activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología. Ya han caído en el día de hoy, en lo que llevamos, más de 30 litros en el sur de Salamanca, más de 30 también en Segovia y más de 40 en el Puerto del Pico, en el sur de Ávila. Lechazos y cochinillos se vuelven a acumular en cámaras frigoríficas. Los frescos tampoco se están vendiendo como otros años y empieza a cundir el pánico entre los productores. Con cenas y celebraciones reducidas, ¿qué van a hacer con el género? En épocas de verano, de Semana Santa, de Navidad, es cuando tiene su máximo consumo. Y ahora sin reuniones familiares ni nada, pues va a estar realmente complicado el que salgan los animales de las granjas. Castilla y León estrenará presupuesto el año que viene después de 2 ejercicios con las cuentas prorrogadas. Es el primer proyecto de ley de presupuestos del Gobierno de coalición, la herramienta política más importante para desarrollar un programa que llega en unas circunstancias excepcionales por la pandemia y condicionada por ella.
Las cifras las vamos a ver, 12.291 millones de euros, un 13% más respecto al último presupuesto, el de 2018, al que nos referíamos antes, sin que estén incluidos en esa cantidad los fondos europeos. Crece, además, la inversión, lo hace un 17% hasta los 1.595 millones de euros. Ahí tienen la cifra. El presupuesto más ambicioso de la historia de la comunidad tiene este detalle por carteras. En esa tarta está reflejado. Sanidad copa el 21% con 4.366 millones de euros, seguida de educación con 2.359 millones de euros y familia que supera los 1.000 millones, 1.081 millones de euros para ser exactos. Como ven, una partida importante es la de la deuda con 1.423 millones, casi el 12% de todo el presupuesto. El presidente de la Junta y el vicepresidente han dado todos estos detalles esta mañana en una extensa rueda de prensa. Presupuestos para hacer frente a la pandemia y también a la recuperación posterior. Ana Rayacés. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Gobierno reconoce que no son unos presupuestos soñados, pero sí son unas cuentas realistas para hacer frente a esta crisis económica, sanitaria y para, dicen, modernizar Castilla y León. No habrá subida de impuestos ni para las familias, ni para los autónomos, ni para las pequeñas empresas. Y hay que recordar también que no está incluido el dinero que llegará de los fondos europeos en estos presupuestos. Eso sí, dado la tardanza con la que se han presentado estas cuentas, suele hacerse en el mes de octubre. Empezaremos el año de nuevo con las cuentas prorrogadas. Este presupuesto no estará vigente en las primeras semanas del mes de enero. Primer presupuesto del Gobierno de coalición, el que se puede en estas circunstancias, pero el que permitirá, dice la Junta, afrontar la pandemia, seguir transformando la comunidad y asumir el reto demográfico. El camino que estamos recorriendo es el que queremos. Las medidas que adoptamos son las que consideramos más justas para proteger la vida y la salud de las personas de nuestra comunidad autónoma y así poder afrontar la recuperación económica y social desde esa seguridad sanitaria. 3 urgencias, ha dicho el vicepresidente, en las que no hay discrepancia alguna. Este no es un gobierno de partidos, este es el gobierno de la comunidad, ¿eh? Y no hay consejeros de Ciudadanos ni consejeros del PP, hay el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Sé que hay gente que no entiende esto y que le gusta más otro tipo de escenarios. Es el presupuesto más ambicioso a pesar de la pandemia y de la rebaja de fondos del modelo de financiación. La cuadratura del círculo la explica así quien ha tenido que elaborar las cuentas. Llevamos muchos años siendo muy responsables en Castilla y León y llega el momento de que esa responsabilidad y ese más ahorro que hemos tenido en nuestra comunidad podemos utilizarlo en un momento como este, que es especialmente necesario. Las consejerías sociales suman el 80% del presupuesto, el 88% del gasto en personal y el 95% de gasto de funcionamiento. La partida de fomento del empleo crece un 11% y un 24% la de ciencia y tecnología. Cuentas de récord sin subir los impuestos. De ello ha presumido el presidente de la Junta. Se consolidan los 50 beneficios fiscales que ya existían y se crean 2 nuevos. La Junta dejará de ingresar 366 millones de euros y de ello se van a beneficiar 155.000 ciudadanos. Ana, ¿qué más han dicho al respecto del impuesto de sucesiones o del IRPF? Sí, de cara al año que viene no está planteada una bajada del IRPF autonómico. Somos una de las comunidades autónomas, dice el Ejecutivo, que más bajo lo tiene. Y respecto al impuesto de sucesiones no se va a suprimir, pero Castilla y León se suma a otras comunidades autónomas como Madrid en pedir la armonización fiscal a la baja. Después de Madrid, somos la segunda comunidad autónoma que tiene el tramo autonómico del IRPF más bajo de toda España. Creo que es importante recordarlo, porque quienes lo tienen más alto tienen mayor posibilidad de bajar el impuesto de la renta que quienes lo tenemos ya muy bajo. De cara al año que viene, lo único que quedaría pendiente sería la decisión respecto de la bonificación, como he dicho antes, del impuesto de sucesiones y donaciones.
Y ya hay una primera valoración del PSOE a estas cuentas. Reprocha a la Junta que haya utilizado los presupuestos para modificar, dice, 26 leyes y que no incluya los casi 450 millones de euros recaudados en impuestos medioambientales desde 2012. ¿Dónde está el fondo? ¿En qué se ha utilizado hasta la actualidad? ¿Por qué desaparece? ¿Y por qué no se utiliza para paliar los efectos de la pandemia? Y seguimos hablando de cuentas, pero en otro nivel. Después del polémico apoyo de Bildu, se abre un nuevo frente en la negociación de los presupuestos generales del Estado. Este atañe a la capacidad tributaria de las comunidades y, en concreto, a una. Esquerra pide al Gobierno que Madrid suba sus impuestos y el Gobierno parece estar dispuesto. Lo enmarca en una armonización fiscal generalizada en las autonomías y lo quiere vincular a la reforma de la financiación autonómica. Daniel de la Fuente. Sí, pues Gabriel Rufián aseguraba que con el apoyo de su formación a los presupuestos esperaba acabar con lo que considera un paraíso fiscal de Madrid. Esta posible subida tendría efecto sobre el impuesto de sucesiones o el patrimonio y tendría un coste extra para el bolsillo de los madrileños de casi 6.000 millones de euros. Desde el Partido Popular, Ayuso decía ayer que será la peor pesadilla de todos aquellos que intenten ir contra el contribuyente madrileño, y Pablo Casado decía esta mañana que no permitirán que Madrid se convierta en el infierno fiscal que es Cataluña. Lo decía este miércoles el presidente del Gobierno. Si usted habla con presidentes autonómicos del Partido Popular, también le dirán que efectivamente tenemos un problema que resolver de armonización fiscal. Palabras que no le han gustado nada al presidente de la Junta. Me parece indecente que se quiera justificar las subidas de impuestos utilizando a los dirigentes responsables públicos que no tenemos un carné socialista. Porque hablar de armonización fiscal, o lo que es lo mismo, que en todas las comunidades haya los mismos impuestos, no tiene que suponer pagar más. Eso es al menos lo que defiende Castilla y León. Estamos a favor de la armonización fiscal a la baja. Mensaje muy parecido al que desde Galicia envía su presidente. Eso no es armonizar, eso es subir impuestos. En esa misma línea, Andalucía le recuerda esto a Sánchez. Las comunidades autónomas tenemos autonomía fiscal. Y atacar la autonomía fiscal significa atacar a la autonomía. Respuesta en tromba desde el PP, donde su presidente avisa. Las comunidades autónomas del Partido Popular, donde gobernamos, van a seguir bajando impuestos, porque bajando impuestos se crea más empleo. Son las reacciones a la exigencia de obligar a subir los impuestos en la comunidad madrileña hecha por Esquerra Republicana para, a cambio, apoyar los presupuestos del Gobierno. Y mientras, Pablo Iglesias sigue presionando al Partido Socialista y asegura que el Gobierno presentará antes de 2 semanas un decreto para frenar los desahucios. Es la misma medida que le llevó a firmar una enmienda conjunta con Esquerra y Bildu de espaldas al PSOE. Tenemos que seguir consolidando una cultura de coalición que nos sitúa ante debates y ante situaciones que lógicamente no se producían en gobiernos de partido único, que en los próximos días, espero que no tardemos más de 2 semanas, el Gobierno presentará una medida para evitar los desahucios sin alternativa habitacional de las personas vulnerables. A las 12 de la noche, la hostelería y la restauración, los centros comerciales y deportivos podrán reabrir en Ávila y Segovia. Esta mañana hemos visto movimiento en algunos locales que se preparan para volver a atender a sus clientes en terrazas y en el interior, con las mismas limitaciones anteriores al 6 de noviembre. En Segovia, los hoteles, sin embargo, han visto cómo se han cancelado el grueso de sus reservas en las últimas horas. Al empezar a desescalar, tanto esta provincia como Ávila quedan cerradas perimetralmente para quienes procedan de territorios con un nivel de alerta más alto. Es decir, se quedan de momento sin turistas y visitantes de fuera. Estábamos muy mal y ahora pues con ese cierre de estas ciudades de Castilla y León que son importantes para nosotros, lo muy poquito que había ha quedado en nada. Las cancelaciones han sido como en torno a un 70% de las reservas que había.
con este panorama que no acaban de ver claro. Alrededor de 200 personas, entre hosteleros, autónomos y pequeños empresarios de Ávila, se han manifestado esta mañana. No basta con que puedan abrir, dicen, reclaman ayudas directas para poder seguir en pie. No saben a qué atenerse a la hora de comprar género, contratar, porque la situación ha demostrado ser muy oscilante. Solicitan además que la movilidad se permita también con Madrid. Si han querido dar un paso de verdad, que traten de dar el siguiente. ¿Y cuál es el siguiente? Que para el puente, los que lo estamos haciendo bien, podamos juntarnos, que puedan venir de Madrid, que puedan venir de Segovia y que podamos ir a las dos al mismo tiempo. Y a la espera de que llegue su turno, que la evolución epidemiológica les permita desescalar, los hosteleros de Ponferrada han sacado sus coches para gritar que no pueden más. En una caravana de turismos, furgonetas y camiones han recorrido el Bierzo. Reclaman atención de las administraciones y sobre todo ayudas que compensen el cierre de sus negocios desde el 6 de noviembre. Que nos dejen trabajar y después las ayudas que también, por favor. Así que basta ya tanta demagogia, por favor, y ayudas ya. La situación es muy complicada, la verdad. Pero bueno, a ver si con esto por lo menos nos escuchan. No se puede mantener unos negocios sin unas ayudas, sin poder trabajar, seguir pagando impuestos. La tendencia de los datos que se mantiene a la baja lleva al Gobierno a ser optimista de cara a que el 4 de diciembre en más provincias se puedan relajar las restricciones. El próximo martes, el próximo miércoles, iremos anunciando con antelación suficiente para que los sectores puedan prepararse en qué provincias estamos seguros de que esto se va a cumplir, y hasta que no llegue la semana que viene es precipitado. Ya le digo que pensamos que que una gran mayoría del territorio va a poder relajar las medidas, pero hay que esperar a ver cómo evoluciona. Optimismo también en León y en Palencia, que esperan ir reduciendo la incidencia y acercarse en las próximas 2 semanas al umbral de 400, que marca el descenso de nivel de alerta. Viendo las cifras que estamos teniendo en los últimos días, pues vemos que la incidencia en el número de casos positivos está disminuyendo, que la situación en el hospital empieza a mejorar muy despacio, pero que empieza a mejorar, y hay que ser optimistas de cara al futuro. Confiado en que la situación va avanzando muy positivamente. La reducción que está habiendo en los últimos días es muy importante, se está descendiendo a gran velocidad, y esperando que en base a la responsabilidad de todos los ciudadanos sigamos cumpliendo como lo estamos haciendo hasta ahora, si nos permita lo antes posible volver a una, no digo una normalidad, pero sí a eliminar algunas de estas restricciones que tanto perjuicio están creando desde el punto de vista económico y también social a algunos sectores de esta ciudad. Bueno, pues esas son las previsiones, lo que se espera, pero los datos hoy son estos. El número de casos positivos sigue en aumento, aunque a un ritmo mucho menor. Hoy se han registrado 782 contagios más que ayer, una cuarta parte de ellos, 250, en la provincia de Valladolid. En total, más de 125.000 personas se han contagiado en toda la comunidad. Han fallecido 31 personas, 23 en hospitales y 8 más en residencias de mayores. Y los sanitarios hoy han vuelto a hacer un parón en su jornada laboral, segundo jueves en que protestan delante de hospitales y de centros de salud. Lo hacen contra el decreto que modifica sus derechos laborales con la congelación de permisos y vacaciones. Los sindicatos anuncian que seguirán protestando hasta que el presidente de la Junta les reciba. Todos somos conscientes de que si un descanso no se puede llevar a cabo porque no hay nadie que sustituya, no nos le vamos a coger, pero si hay sustitutos, ¿por qué no hacerlo? Si estamos pidiendo que vengan trabajadores a trabajar al SACIR y estamos poniendo estas medidas y estas condiciones laborales, pues yo creo que nadie va a querer venir aquí. Me parece un abuso por parte de la Junta absoluto. En esos laboratorios de Rovi en San Sebastián de los Reyes se realizará la parte final de la vacuna contra el COVID de la compañía Moderna. Pedro Sánchez ha visitado hoy sus instalaciones en Madrid. El presidente ha recalcado que estamos en el principio del fin de la pandemia.
Detenido un matrimonio en Candeleda, al sur de la provincia de Ávila, por un delito continuado de tráfico de drogas. En el registro de su domicilio por parte de la Guardia Civil se han incautado más de 2 kilos de marihuana, 14 papelinas de cocaína, un envoltorio con 3 gramos de esta sustancia, 10 gramos de hachís y cerca de 3.000 euros en efectivo. Y también sobre investigación policial, hoy les hablamos de los otogramas o huellas de la oreja. Este innovador método ayuda a identificar criminales por la forma de su zona auditiva. En Castilla y León trabaja uno de los precursores de esta técnica en España. Entramos en las dependencias de la Policía Científica de Valladolid para descubrir cómo es este proceso. Esto es un otograma, también conocido como huella de la oreja. Es una de las técnicas que usa la policía científica. Pero, ¿dónde podemos encontrarlo? Principalmente en robos con fuerza en domicilios. Aunque no es el único escenario. He identificado en huellas de oreja en 2 homicidios. Este inspector de Valladolid es uno de los pioneros de la curiosa técnica. Castilla y León fue de las primeras comunidades en usarla. La oreja dentro de la cara es el rasgo más característico que puede identificar a una persona. Las instrucciones para identificar un otograma son muy específicas. Yo apoyo la oreja. Así se deja la marca y así se recoge. Sale lo que es un dibujo. Este es el resultado. Previamente lo habremos fotografiado. Si hay algún detenido sospechoso de ese delito, se calca su muestra para revelarla. Esto sería lo que es la huella de oreja o el otograma latente. Y se compara con los otogramas recogidos en la escena del crimen. No tienen nada que ver, ni en tamaño, ni en los puntos de presión. Después del primer vistazo se analizan las medidas y los puntos característicos. El punto 10 y el punto 8, esta interrupción también se le da tanto en la indubitada como la dubitada. Y al final... Estas huellas pudieron ser identificadas con otros, si no recuerdo mal, unos 25 robos más en la ciudad de Toledo. Los otogramas se identifican con el mismo programa que las huellas dactilares. Este equipo de Valladolid quiere impulsar la creación de un sistema específico para las huellas de oreja. Tercer incidente de seguridad en la cárcel salmantina de Topas en pocos meses. Esta vez ha sido una pelea multitudinaria en el módulo 8 que se ha saldado con varias personas trasladadas a la enfermería y con 3 reclusos que permanecen en aislamiento. La intervención de los funcionarios presentes impidió que fuera más. Aún así, varios de los participantes en esta pelea tuvieron que ser ingresados en la enfermería, algunos con heridas de carácter grave. Detrás de todo esto, según el sindicato, se encuentra una lucha por el control del módulo, control por parte de los propios internos, así como alguna posible deuda. Pero el problema es que en los últimos meses se han encadenado otros 2 incidentes más de carácter grave. Esta misma semana, el incendio de un colchón en el módulo 11, que obligó a su desalojo, y algo más atrás en el tiempo, en el verano, la agresión a 2 funcionarias por parte de una reclusa que se negó a ser cacheada. Todo esto, dice Acay, porque ahora mismo en este módulo, en esta cárcel de Topas, hay 100 puestos de trabajo sin cubrir, la mayoría de ellos vinculados al trato con los reclusos. El Tribunal Supremo confirma la condena de prisión permanente revisable para el Chicle por el asesinato de Diana Quer. Considera que hay pruebas suficientes para afirmar que secuestró, atentó contra la libertad sexual de la joven y después la asesinó para evitar ser delatado. De esta forma, el Supremo desestima el recurso de casación que había presentado el acusado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que a su vez confirmaba la dictada en la Audiencia Provincial de La Coruña. Nuestra función más conocida es la de acusar. Hoy es uno de esos días de unanimidad en los kioscos. La noticia de portada es universal, ya lo ven. Reina Diego Armando Maradona en la mayoría con su eterna sonrisa y vestido con la camiseta de la selección argentina. También se la han puesto hoy muchos de sus seguidores para despedirle en su capilla ardiente. Hay colas kilométricas en torno a la Casa Rosada, sede del gobierno argentino, donde se ha instalado el velatorio. Se estima que más de 1 millón de personas acudirán a despedir a Maradona entre hoy y mañana. La que van a ver, la que están viendo ya de hecho, es la señal que recibimos en directo desde Buenos Aires. En el interior, muestras de dolor y a las puertas la aglomeración ya ha producido disturbios y también avalanchas.
Como pueden ver, no todos llevan mascarilla. La transmisión del coronavirus es una de las preocupaciones en torno a este multitudinario duelo público. En deportes les daremos toda la información al respecto. Están las cámaras de congelado llenas de producto, está el producto en vivo con muy poco precio y no hay demanda ninguna. A las granjas y los congeladores llenos hay que sumar el cierre por el momento de la hostelería. No se venden cochinillos ni lechazos porque no hay celebraciones y las navideñas esperan en grupos bastante reducidos. Los criadores de esos productos esperan una campaña catastrófica. No hay celebración sin lechazo o cochinillo como plato principal. En épocas de verano, de Semana Santa, de Navidad, es cuando tiene su máximo consumo. Y ahora sin reuniones familiares ni nada, pues va a estar realmente complicado el que salgan los animales de las granjas. Los encuentros navideños se prevén con pocos comensales y comidas más sencillas. Si van a ser los que habitualmente son, pues la gente no se esmera en comer una comida especial. Los ganaderos de ovino tienen las explotaciones llenas. Arrastran el problema desde marzo porque 8 de cada 10 lechazos de Castilla y León se degustan en bares y restaurantes aún cerrados. Que es un lechazo de mucha calidad, que es de IGP, y es el que se viene consumiendo mucho, o sobre todo la mayoría, pues en el mercado de la restauración. Los ganaderos venden poco y a un precio muy bajo. Ahora mismo el lechazo que tenía que valer en torno a los 80 euros, hablamos de unidad de animal, estamos viendo cómo está por debajo de los 50. Sin cochinillos en los asadores, los criadores se defienden, buscan otras alternativas. Ir viendo qué decisión se toma con ellos, cómo están las ventas, cómo está el mercado, si no dejarles para los 20 kilos de lechón o dejarles ya para cebo. Si este año no se cumple con la tradición, muchas explotaciones tendrán que cerrar. Repsol se va a transformar completamente en esta década, va a aprovechar la descarbonización para convertirse en una empresa multienergética con apuesta por el desarrollo de nuevas tecnologías y la innovación en productos industriales. En su plan estratégico hasta 2025 presentado hoy, Repsol planea invertir 18.500 millones de euros, sobre todo para crecer en renovables cuya capacidad se multiplicará por 5. También busca crecer en el mercado eléctrico hasta los 2 millones de clientes, desarrollar nuevos combustibles y potenciar los productos derivados del petróleo que no emiten CO2. Palencia es la ciudad donde menos se paga por el suministro de agua potable. De hecho, hay una diferencia de más del 250% entre la ciudad palentina y las ciudades más caras en el listado que ha hecho público la OCU. Esta opción, la de abrir el grifo y que salga el agua, sale muchísimo más barata en Palencia que en el resto del país. De hecho, los palentinos pagan de media unos 150 euros anuales por el servicio del agua, mientras que las ciudades más caras como Barcelona, Murcia o Sevilla llegan a pagar hasta más de 500 euros, un 250% más. Prácticamente tenemos que, casi es una cuestión de cara o cruz. Es decir, que al final es sortear entre los alumnos preparados quién va a ir al examen. Hemos llegado a esta situación prácticamente, ¿no? Se lo tienen que echar a suertes, ya han escuchado. 3, 4 y hasta 5 meses tienen que esperar para hacer el examen práctico de conducir. Son muchos más los aspirantes que los examinadores. Por eso las autoescuelas piden que se refuerce esta plantilla. Es una demanda que vienen realizando desde hace tiempo, pero este año la situación ha empeorado. Los exámenes teóricos tienen un límite de aforo del 33%. El tiempo de espera para hacerlos es de 1 mes y medio.
Para los prácticos llega a ser de 4 y 5 meses. Solo pueden realizarse de uno en uno. Los examinadores de la DGT son menos que los alumnos que esperan para examinarse. Estamos teniendo ciclos a un 50% de la capacidad que tendría la jefatura en condiciones normales, pero es que eso ya está mermado. Por eso piden que se amplíe la plantilla de examinadores y también la de funcionarios de la Administración. No dan abasto con los trámites. Lo que queremos es que la DGT o quien sea que corresponda dimensione correctamente esa plantilla, tengan suficientes recursos humanos como para poder dar un servicio medianamente normal. Desde la subdelegación de Gobierno anuncian que en poco tiempo el problema quedará solventado. Ha solicitado una plaza más para que se incorpore, de examinadores para que se incorpore ya de forma inmediata, y para el primer trimestre del 2021 contamos con que algunas de las 40 plazas que ha convocado la Administración General del Estado de oposiciones para la especialización en tráfico puedan venir también aquí a Valladolid. En 40 días esperan tenerlo solucionado. Ha comenzado hoy una nueva edición de ARPA, la Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural. En mitad de la pandemia, los encuentros y las ponencias tienen que ser digitales y las nuevas tecnologías ocupan una buena parte del programa. Lo virtual, lo van a ver, ha llegado al patrimonio para quedarse. Así nos vamos. Les dejamos con los deportes después. Adiós. Pasear virtualmente por un castrobetón como este de Yecla de Yeltes en Salamanca y hacerlo con todo lujo de detalles e información de texto, audio y vídeo es parte del futuro del turismo y el patrimonio. Que podamos utilizar las nuevas herramientas digitales para controlar, para difundir, para promocionar. La nueva edición de ARPA, la Bienal Ibérica del Patrimonio Cultural, está en marcha en versión 2.0 con el objetivo de la renovación tecnológica y la llegada de nuevas herramientas que amplíen el abanico de posibilidades de acceder a lo artístico. Renovarse siempre. Y si hay un lema que ha acompañado a estas ediciones, pero que hoy en día es más importante que nunca, es el de la resiliencia. Además de los paseos virtuales, en ARPA se conocerán propuestas como esta, los drones al servicio del patrimonio. El visitante logra la experiencia emocional de volar a través de unas gafas en 3D. Los espacios inaccesibles ahora se sobrevuelan, se ven y se sienten.